Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Tenemos nuevamente el privilegio de poder acercarnos a su bendita palabra, poder meditar en ella, poder ver lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y hoy día vamos a continuar, mis hermanos, en la exposición de esas gracias que el Señor nos habla como el fruto del Espíritu. Así que quiero invitarles nuevamente a que abramos la escritura en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Lo tenemos. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Dice la escritura: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hemos podido apreciar, mis hermanos, algunas de estas gracias y estamos culminando, pero en esta mañana vamos a abordar la penúltima gracia, que es la mansedumbre. La mansedumbre. Ahora, quiero abordar algo antes de poder iniciar este sermón con los puntos que ustedes pueden ver en la pantalla. Y quiero abordar esto en el sentido de entender un poco cómo se utiliza la palabra en el griego para hablar de mansedumbre. Y en un sentido podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento que hay dos palabras que se traducen como mansedumbre. La primera la encontramos justamente aquí en Gálatas 5:23 y es una palabra griega que se escribe como prautis. Ahora, esta palabra griega básicamente es un sustantivo, es una calificación o es una cualidad real que alguien pudiera tener. Entonces, esta es la palabra que se utiliza aquí en Gálatas. Pero en otras porciones de la escritura también mansedumbre se utiliza como un adjetivo, es decir, algo que está calificando a una persona. Y en ese caso se utiliza la palabra praus. Y esta palabra en sí muestra el carácter de una persona de ser mansa o que vive en mansedumbre. Entonces, el apóstol Pablo presenta primero la palabra en un sentido real, en un sentido de sustantivo, lo que el Espíritu de Dios otorga a los cristianos, pero también el Nuevo Testamento presenta esta palabra de mansedumbre como una calificación del carácter de una persona. Ahora, esto es importante, porque al ver esta diferencia, nosotros podemos acercarnos a varios pasajes de la Escritura y observar cuando se presenta de esta manera, en el sentido de sustantivo, y también cuando está calificando a un hombre. Por ejemplo, cuando está calificando a un hombre, nosotros nos acordamos de las bienaventuranzas. Ahí dice la escritura en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes o también mansos, pues ellos heredarán la tierra. Y también cuando nuestro Señor Jesucristo invitó a los hombres a seguirle, él dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra manso no es la misma que está utilizando el apóstol Pablo en Gálatas, pero es el adjetivo, es decir, la característica de alguien que vive en mansedumbre. Ahora, entendiendo eso, mis hermanos, porque vamos a interactuar con varios pasajes que utilizan las dos palabras en griego, vamos a exponer esta característica o esta gracia que el Señor nos otorga en tres puntos sencillos. Primero, quiero mostrarles a ustedes qué es la mansedumbre. Tal vez nosotros pudiéramos tener un concepto de lo que implica la mansedumbre, lo que es, y quiero mostrarles a la luz de la Escritura lo que realmente significa la mansedumbre. Luego quiero ver y mostrarles, contestando esta pregunta, cómo se cultiva la mansedumbre. Sabemos lo que es la mansedumbre, ahora queremos cultivarla en nuestro corazón. Y finalmente quiero animar sus corazones mostrándoles los beneficios de la mansedumbre. ¿Por qué necesitamos ser mansos? ¿Por qué necesitamos cultivar esta mansedumbre que proviene del Espíritu de Dios? Así que pensemos en nuestra primera pregunta, mis hermanos. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es realmente la mansedumbre? Y ahora, cuando nosotros pensamos o queremos definir esta palabra, nosotros debemos entender un poco el contexto en el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas y específicamente utilizó esta palabra. Esta palabra, por lo general, se puede definir en aquel tiempo, como lo definió Aristóteles, como el punto medio entre la excesiva propensión a la ira y la incapacidad para enojarse. Entonces los griegos veían esta palabra como un punto medio entre dos extremos. Por un lado, el hecho de airarse y por otro lado, el hecho de
una incapacidad a enojarse. Esa es la forma que ellos lo veían en aquel tiempo. Ahora sabemos que en un sentido nos muestra una realidad, pero la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es mucho más que lo que los griegos concebían en esta palabra. Ahora, en el mundo actual, mis hermanos, ¿cómo el hombre puede definir la mansedumbre? ¿O cómo el hombre tiene el concepto de mansedumbre? Por lo general, la mansedumbre lo ven como una debilidad, lo ven como una incapacidad a tener fuerza, lo ven como algo que es débil. Y eso es producto, mis hermanos, porque este mundo está inclinado a qué? A siempre querer mostrar constantemente fuerza y poder. Usted nota eso incluso en la crianza de los hijos, ¿sí o no? Por ejemplo, si un hijo es en un sentido ofendido, un pequeño es ofendido por otro, por lo general, ¿qué hacen los padres en este mundo? No te dejes, golpéalo enseguida, no hagas eso, responde inmediatamente. Es decir, que hay una intención a qué? A que el mundo pueda mostrar fuerza y poder. Por eso cuando el mundo concibe la palabra de mansedumbre, lo asocia con qué? Con debilidad. Lo asocia con una falta de poder. E incluso pueden titular a alguien manso, pueden calificar a alguien manso cuando alguien es tímido. Por ejemplo, si alguien es tímido, las personas que dicen, uy, él es muy manso, él es muy sereno. Pero no es la mansedumbre verdaderamente. El hombre, la persona es tímida o indecisa. O cuando alguien es cobarde, es decir, que no responde como debe responder, dicen es que él es manso. Él nunca va a responder correctamente, aun cuando le afecten a él algo. ¿Por qué? Porque él es un hombre manso. Y entonces asocian la mansedumbre con qué? Con debilidad. Esa es la forma que el mundo observa. Pero hermanos, no es la forma que bíblicamente se presenta la mansedumbre. La mansedumbre va mucho más que eso. La mansedumbre, hermanos, puede ser considerada con respecto tanto a Dios como a nuestros hermanos, pero pertenece a qué? A las dos tablas de la ley. Es decir, yo quiero explicar esto, que la mansedumbre tiene un aspecto que abarca el amor a Dios y el amor al prójimo. Si nosotros no vemos la mansedumbre en ese contexto, vamos a definir incorrectamente lo que significa la mansedumbre. La mansedumbre apunta a Dios y también a los hombres, aunque nosotros hemos aprendido que la mansedumbre solamente tiene que ver con la relación que yo tenga con el prójimo, pero es mucho más que eso. Así que pensemos primero que esta mansedumbre que el Espíritu de Dios nos otorga a nosotros en primera instancia es una disposición que nosotros tenemos hacia Dios. Y es una disposición de inclinarnos a Él y aceptar la voluntad de Él por encima de la nuestra. ¿Qué implica la mansedumbre, mis hermanos? Que yo me inclino a Dios, yo acepto la voluntad de Dios por encima de qué? De mi propia voluntad. Eso es un hombre que realmente es manso, que tiene mansedumbre. Es decir, hay un aspecto, mis hermanos, vertical. Antes de pensar de mansedumbre como un aspecto horizontal, de cómo yo me relaciono con los hombres, la mansedumbre principalmente tiene un aspecto de relación con Dios. Es decir, está arraigada en la sujeción a los designios, a la voluntad de Dios. Y eso nosotros, mis hermanos, lo podemos ver ampliamente en la Escritura. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo responde alguien que es manso para con Dios? Vamos un momento a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Juanito, mi Juanito. Lo tenemos, Primera de Samuel, capítulo 3, del 8 al 10. Lo tenemos, mis hermanos. Cuando lo tenga, dígame amén para poder saber que estamos allí todos meditando en la Escritura. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la Escritura, y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, notemos la actitud de mansedumbre, habla, que tu siervo escucha. Ese es un corazón manso para con Dios. Es decir, dispone su corazón ¿para qué? Para que escuche a Dios. Y aquí ya usted puede entender en un sentido si su corazón es manso o no. Por ejemplo, mientras la palabra del Señor está siendo predicada, ¿cuál es la actitud de su corazón en este momento? ¿Está siendo manso para con Dios o está pensando en otras cosas? ¿Está distrayéndose en otras cosas? La actitud que nosotros tengamos a la palabra de Dios demuestra si realmente somos mansos para con Dios. Veamos otro ejemplo. Vamos a Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Y aquí vemos a Josué en un momento particular de su historia, cuando él tiene una conversación, hemos dicho, cuando el Señor mismo se le aparece con el príncipe de los ejércitos, con el ángel de combate del Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Josué capítulo 5 del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 5 del 13 al 15. Muy bien, dice la escritura, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, noten allí en la forma de pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque tu lugar donde está es santo. Así lo hizo Josué. Eso es una mansedumbre en la forma práctica. Se inclina a la disposición de Dios. Su voluntad se sujeta a la voluntad de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña continuamente qué es la mansedumbre. Por ejemplo, la mansedumbre se ve de forma práctica cuando Él nos enseña a orar. Cuando Él nos enseña a orar, ¿qué dice esa oración preciosa? Hágase tu voluntad. Él nos enseña a ser mansos en nuestro corazón para con Dios. Hágase su voluntad. También Él enseña que debemos aprender de Él en Mateo 11:29 cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Él va a enfrentar la muerte, el juicio, Él va a enfrentar la ira de Dios. Él dice claramente en Lucas 22:42, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos, mis hermanos, que la mansedumbre está asociada ¿a qué? A sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, a lo que Dios ha revelado. Entonces los hombres piadosos que son mansos en su corazón, sujetan su corazón a la voluntad del Señor. Pero también, mis hermanos, al ver que esta mansedumbre está arraigada en un sentido para con Dios en primer lugar, también está arraigado, está desplazada en nuestra relación horizontal, en la relación con el prójimo. ¿Y por qué debe ser así, mis hermanos? Porque si yo me aferro a la voluntad del Señor, entonces trataré a los hombres de la forma correcta. Si yo me aferro a la voluntad del Señor, ¿cómo yo voy a tratar a los hombres? De la forma que Dios me ha mandado tratar al prójimo. Yo voy a comprender su situación y voy a buscar a que ellos puedan sujetarse a la voluntad del Señor. E incluso, mis hermanos, entenderé las cosas por encima de lo que los hombres están haciendo en contra de mi vida. Porque, ¿qué es lo que yo logro comprender, mis hermanos? Que todo lo que está pasando alrededor de mí tiene alguien que lo está ordenando desde su soberanía, y ese es nuestro Señor. Así que la mansedumbre mira más allá de las personas, mira en primera instancia, mira a Dios y luego lo aplica ¿a quién? A los hombres. Y eso tenemos el caso de José. Vamos un momento a Génesis capítulo 50, versículo 20. Es un ejemplo muy, pero muy rico para mostrar la mansedumbre.
Génesis capítulo 50, versículo 20. José, ¿qué es lo que tenía, mis hermanos? José estaba ahora en una posición de mucho privilegio. Él había sido entregado por sus hermanos, había sido vendido, lo querían matar, fue vendido, llegó a Egipto y el Señor en toda esa historia de él lo colocó en un lugar preeminente. Pero ¿qué hizo un corazón manso delante de Dios y delante de los hombres? Noten el versículo 20, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, le dice a los hermanos, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Noten allí, José no solamente mira a los hombres, a los hermanos, cómo le han afectado a él, sino que él mira el designio de Dios y sujeta su corazón a los designios de Dios de tal manera que responde con mansedumbre a quién, a sus hermanos. Esa es la forma de ver la mansedumbre. La mansedumbre conecta la realidad de los designios de Dios, los propósitos de Dios con mi relación con los hombres. Veamos un caso más, el caso de David. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 12. Y lo que vamos a ver aquí, mis hermanos, es cómo David recibe maldición por parte de los hombres. Y David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, estaba él siendo perseguido, quería ser asesinado por su hijo. Y en medio de ese trayecto, David sufre una maldición por causa de los hombres. Y noten cómo él conecta los designios de Dios con el trato que le da a los hombres. Segunda de Samuel, capítulo 16, del 5 al 12. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Muy bien, dice la escritura, al llegar el rey David a Baurín, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía. Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada en la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí dijo, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá, ¿por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida, es decir, para matarlo. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Dejarlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. ¿Qué vemos, mis hermanos, aquí en el rey David? El rey David está siendo maldecido y por causa justa en un sentido vemos que él había sido un hombre que había asesinado, pero su ejército, ¿cuál fue la respuesta de su comandante, de su ejército? Matar enseguida a ese hombre. Pero David hace algo que la mansedumbre nos ayuda a entender. Él conecta los designios de Dios con el trato que a los hombres le podemos dar. Y él dice, es verdad, posiblemente esto es una maldición de Dios que Dios le mandó a decir por todas las cosas que yo he hecho. Es más, mi hijo me quiere matar incluso. ¿Cómo yo voy a matar a este hombre que simplemente me está maldiciendo? Y mi hijo que me quiere matar, no le hago algo. Déjenlo nomás. Déjenlo nomás a ese hombre y quizás Dios pueda recompensar la maldición que le está trayendo hacia su vida. Así que nosotros vemos aquí, mis hermanos, un trato de mansedumbre de parte de David. Pero hermanos, alguien pudiera preguntar y decir,
Entonces, mis hermanos, oh pastor, ¿debemos aceptar todo mal de los hombres pasivamente? Es decir, ¿podemos aceptar todo lo que los hombres de una manera pecaminosa quieren hacernos? ¿Podemos aceptar el daño que los hombres quieren hacernos en nuestra vida? Por supuesto que no, mis hermanos. No estamos hablando de eso. Ser manso no significa que vamos a aceptar este tipo de cosas. Debemos entonces, lo que debemos hacer es distinguir, mis hermanos, entre la providencia de Dios y aprobar el pecado del hombre. ¿Qué es lo que dijo José cuando sus hermanos llegaron allí y él dio el sentido correcto de la situación? Vosotros, le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Y obviamente Dios lo tornó en bien. Pero noten la actitud de José. José sabe que lo que está haciendo, hicieron sus hermanos era pecaminoso. Nosotros no tenemos entonces que pensar que cualquier mal que los hombres nos hagan, vamos a aceptar enseguida y vamos a decir, oh, esto proviene de Dios. Qué bien que nos haya traído Dios este tipo de injurias, este tipo de maldad, este tipo de cosas, porque proviene de Dios. No es la forma correcta. Debemos ver cómo se ve en la Escritura. Debemos considerar esas cosas como pecaminosas, pero nosotros debemos responder correctamente. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo muy claro. Él sabía que iba a ser condenado. Él sabía que fue tratado como que iba a ser tratado como maldición. Él fue abofeteado injustamente, pero él no se quedó en silencio, sino que dijo él, si he hablado mal, testifica en qué está el mal y si bien, ¿por qué me golpeas? Le dijo al sumo sacerdote. ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo? ¿Le hubiera quitado la vida en ese momento a él? Él tenía el poder para quitarle la vida, por supuesto. Pero él sabía que ese golpe, que esas injurias que estaba recibiendo no eran correctas. Y él, de una manera mansa, humilde, le responde el sumo sacerdote, muéstrame dónde está mi mal. Muéstrame dónde está realmente lo malo que he hecho y por qué me golpeas. Muéstrame dónde está lo que yo he hecho mal contra ti. Entonces hay una gran diferencia, mis hermanos. ¿Qué hace la falta de mansedumbre? ¿Qué hace la falta de mansedumbre en el hombre? Lo que hace es que el hombre grite, insulte y devuelva de la misma moneda con golpes a las personas. ¿No has notado muchas veces cuando a veces comienzas a gritar en tu hogar? ¿Tú crees que eso es una manifestación de una autoridad correcta? Alzar tu voz hacia tu familia, gritarle a tus hijos de una manera incorrecta. ¿Tú crees que eso es un buen hombre? Por supuesto que no, es una falta de mansedumbre en el hogar. Entonces, ¿qué hace la falta de mansedumbre? Grita, insulta y devuelve con golpe a las personas. Pero también en el otro sentido, en la debilidad, ¿qué hace la falta de mansedumbre? Se esconde y permite el abuso por miedo. Y eso no es mansedumbre. Recibir las injurias de los hombres, recibir el abuso de los hombres y quedarse callado, mis hermanos, no es ser un hombre manso, no es ser una mujer mansa. Eso no es, eso es simplemente debilidad y miedo en su corazón. Entonces, ¿cuál es la verdadera mansedumbre, mis hermanos? La mansedumbre es aquella que tiene en control sus emociones y no busca vengarse, sino que se mantiene firme en las cosas del Señor. No busca vengarse de los hombres, sino que por amor al Señor trata de solucionar los asuntos, trata de lidiar con esas personas que nos vienen a injuriar. A veces experimentamos eso, mis hermanos. Hay hombres incluso en la iglesia que son capaces de acusar a los hombres y tratarlos muy mal a los hermanos y decirle, pero tú eres esto, pero tú haces esto, pero tú y lo de acá. ¿Cuál debe ser la actitud mansa en nuestro corazón, mis hermanos? Hermano, ¿hay algo que yo he hecho que te he ofendido para que tú pienses así de mí? ¿Hay alguna ofensa que yo he hecho contra ti? Yo quisiera verla porque yo no estoy viendo esto. ¿Hay algo que yo he pecado contra ti para que tú me digas esto? Esa es la forma de responder ante las injurias, mis hermanos, de los hombres. Esa es la forma de ser manso. No es el manso, no es el que se queda callado y tampoco es aquel que responde con ira, sino aquel que actúa con justicia,
que actúa sometido a la verdad del Señor, controla sus emociones y responde para el bien de la otra persona. Así que el hombre manso, mis hermanos, o la mansedumbre es la actitud del corazón que acepta los tratos del Señor con nosotros como buenos, perfectos, agradables y que no entra en disputas ni en peleas con los hombres. Eso es lo que realmente implica, mis hermanos, la mansedumbre. Vamos un momento a Santiago capítulo 1. Leamos por favor el versículo 19 al 21. Aquí vemos cómo todos estos conceptos se aplican directamente en un versículo. Primera, Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 21. Cuando lo tenga, déjeme saber con un amén. Santiago 1 del 19 al 21. Lo tenemos. Santiago 1 del 19 al 21. Dice la Escritura, pero sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para qué, para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid, ahí está la palabra prautis, la que utiliza Pablo en Gálatas, con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. El Señor nos muestra aquí claramente cuál debe ser la actitud. Controlamos nuestras emociones, no actuamos en ira y nos sometemos a qué, a la voluntad y a los designios de Dios. Pero ahora pensemos brevemente en nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se cultiva la mansedumbre, mis hermanos? ¿Cómo realmente alguien puede cultivar esta mansedumbre? Si es una sujeción a Dios para yo responder correctamente a los hombres, ¿cómo la cultivamos? Y debemos entender que la única forma de cultivarla primero es teniéndola. Y para tenerla entonces necesitamos confiar en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, al ser un fruto del Espíritu, al ser una gracia que Dios otorga a los hombres, entonces para que alguien pueda tenerla debe confiar en Cristo Jesús, debe poner su confianza en Él, debe arrepentirse de sus pecados y decir, Señor, realmente en ti confío, en tu obra perfecta. Eso, mis hermanos, es ser un hombre manso. ¿Cómo sabes si tú eres un hombre manso, mis hermanos? ¿O cómo sabes tú que me oyes que eres un hombre manso? Porque has confiado en quién, en el Señor Jesucristo. La mansedumbre implica que tú sujetas tu voluntad a la voluntad de quién, a la voluntad de Dios. Tú sujetas tu voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la forma que Dios nos da. Y hermanos, cuando uno hace eso, querido amigo también, cuando uno hace eso, lo que nosotros estamos experimentando es la muerte a la arrogancia y a la altivez de corazón. Un hombre que no es manso es así, es un hombre altivo en su corazón, es arrogante en su vida, es orgulloso, porque no tiene la mansedumbre. Entonces el Evangelio, ¿qué hace? Humilla nuestra vida hacia el Señor, humilla nuestro corazón hacia la voluntad del Señor. Entonces, confiando en Cristo, nosotros podemos recibir esta gracia preciosa que el Señor nos da. Y así podemos confiar en Él, confiar en su defensa, confiar en sus privilegios que Él nos otorga. Pero también, mis hermanos, para cultivar esto, no solamente tenemos que confiar en Cristo, sino que también tenemos que aprender de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos ha enseñado claramente que tenemos que aprender de Él? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos dijo claramente, es decir, que debe haber una intencionalidad en nuestro corazón de aprender de Cristo. Debemos cultivar entonces la mansedumbre. Debemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Debemos reaccionar como Él reaccionó, imitar sus pasos, como Él nos demostró en su bendita palabra. Tenemos tanto ejemplo, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura que nosotros podemos aprender ampliamente de cómo ser manso y humilde en nuestro corazón.
Así que si no pasamos tiempo, mis hermanos, aprendiendo de Cristo, si no invertimos nuestro tiempo aprendiendo del carácter de Cristo, entonces, mis hermanos, no podemos ser mansos de corazón. Usted ha visto a veces parejas que comienzan a tener dificultades y uno le llega a acusar a la otra, es que yo soy manso, pero ella o él es airado, explota enseguida. Y la pregunta principal es, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en el Señor? Y si dice que no, ¿cuál es la respuesta? ¿Es manso o no es manso, mis hermanos? La respuesta es que no, porque no puedes ser manso si no has confiado en Cristo. No puedes manifestar mansedumbre si no has mirado a Cristo Jesús cómo debe de actuar, si no has admirado a los pasos que nuestro Señor ha dado para enseñarnos a nosotros cómo ser mansos en nuestra vida. Pero esto nos lleva a nuestra última pregunta, mis hermanos. Ya hemos visto qué es la mansedumbre, cómo podemos alcanzarla a través del Evangelio, confiando en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, mirando a Cristo para que eso se cultive en nuestro corazón. Pero entonces hagámonos nuestra última pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de ser manso? ¿Hay alguna grandeza en tener un corazón manso en esta vida? ¿Hay algo por la cual yo puedo decir, wow, yo quiero tener mansedumbre en mi corazón? ¿Hay algo que realmente trae beneficio a mi vida? Pues sí, déjame darte 5 beneficios que la mansedumbre nos otorga. Primero, mis hermanos, el primer beneficio, uno de los primeros beneficios es que tenemos descanso en nuestra alma. ¿Cuál es el beneficio que Dios nos otorga cuando cultivamos la mansedumbre en nuestro corazón? La Escritura nos enseña que podemos ser mansos en nuestra vida. ¿Cuál es el llamado que Cristo hace a los hombres? Venid a mí, ¿sí o no? Alcanzamos salvación. Pero ¿es eso lo único que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? No, ¿y qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí da la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Tendréis descanso para vuestras almas. Hermanos, noten esa realidad que nosotros vemos en la Escritura. Creer en Cristo es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Pero aún los cristianos, por no cultivar mansedumbre en su corazón, no pueden encontrar descanso en medio de las circunstancias que viven. Y tú sabes lo que estoy hablando, si tú amas al Señor, tú sabes cuando tu corazón se ha desesperado, tú sabes cuando tu corazón ha actuado de manera airada, de manera descontrolada, de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no has aprendido mansedumbre y por lo tanto no tienes descanso en vuestro corazón, no hay descanso en tu alma. Así que pensar erróneamente, mis hermanos, es pensar y decir, yo sigo a Cristo y nada más y no ver si nuestro corazón realmente es manso delante de Él. Tenemos que aprender mansedumbre, mis hermanos, porque eso trae descanso a nuestra vida. ¿Qué es lo que hace cuando un hombre actúa de manera orgullosa y airada constantemente? Eso, mis hermanos, nos desgasta. Eso nos cansa en nuestra vida. Tú has visto, si eres padre, tú has visto cuando a veces te sientes cansado con tus hijos, ¿sí o no? Te sientes cansado de hablarles tantas veces. Y muchas veces ese cansancio es producto de qué? De que has actuado de manera airada, de manera descontrolada. A veces actúas de manera por defensa propia y no realmente como el Señor nos manda a actuar. O pensemos en las cosas cotidianas que tenemos que vivir que nos roban la paz, mis hermanos, que nos roban la paz en este mundo. Por ejemplo, en las relaciones a veces tenemos injurias de los hombres, acusaciones, como la que sufrió David, ¿sí o no? Y a veces los hombres nos acusan. ¿Y qué es lo que se produce en nuestro corazón? Un deseo a veces de venganza, ¿sí o no? De querer darle o devolverle con la misma moneda a esa persona. Y a veces ni siquiera podemos dormir por causa de ese corazón que quiere venganza sobre la otra persona. ¿Qué es lo que hace la mansedumbre? Nos da descanso, aun cuando los hombres nos traten de una manera incorrecta. Piensa un momento en el trato que podemos recibir incluso de nuestros hijos. Es doloroso cuando un hijo nos trata de una manera incorrecta, cuando su forma de vivir es de una manera incorrecta, sin tener un corazón agradecido, despreciando nuestro consejo.
viviendo como Él quiere. Es doloroso, mis hermanos, pero en medio de eso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Esos hijos que son rebeldes, Dios les pedirá cuenta. Dios traerá sobre ellos las consecuencias de su rebeldía. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, hacer? Actuar con mansedumbre para que nuestro corazón descanse a pesar de las desgracias que nuestros hijos pudieran traernos. Piensa también en la vida matrimonial. ¿Qué pasa cuando ese hombre que tú amas, ese cónyuge, ese esposo, esa esposa, te hiere, te ofende a ti? ¿Cómo debe ser la actitud nuestra para responder? Debe ser con mansedumbre, porque de esa manera podemos actuar de manera correcta, podemos responder de manera correcta. Y eso lo podemos vivir en la iglesia incluso, lo podemos vivir en el trabajo. Cuando alguien actúa con mansedumbre, trae descanso a su alma, porque deja de pensar en las cosas pecaminosas y piensa correctamente en lo que Dios demanda de ese hombre para con el trato a su prójimo. Nos ayuda eso a descansar en nuestra vida. E incluso, mis hermanos, en la providencia de Dios. Cuando Dios trae enfermedades a nosotros, ¿cómo tiene que actuar tu corazón? Con mansedumbre para con quién, para con Dios, aceptando lo que Dios trae en nuestra vida. Cuando trae momentos de escasez económica, ¿cómo tenemos que actuar en nuestro corazón, mis hermanos? Con mansedumbre y esperar en el Señor, porque el Señor es el que nos libra, el Señor es el que trae descanso a nuestra vida. Así que hay un primer beneficio, mis hermanos, que es tener descanso en nuestro corazón. Pero hay un segundo beneficio también, mis hermanos, que la Escritura nos enseña, y es el beneficio de crecer en el conocimiento de Dios. Una persona que no es mansa, que no manifiesta mansedumbre, es tardo para conocer al Señor. No puede conocer al Señor verdaderamente. Pone piedras de tropiezo para conocer al Señor. La Escritura siempre asocia, o la Escritura asocia el hecho de la salvación del conocimiento de Dios con un espíritu manso, con un espíritu humilde. Así que nosotros tenemos un beneficio al cultivar un corazón manso, que somos más receptivos, podemos conocer más a nuestro Dios. Escucha algunos versículos, puede anotarlos si está anotando. Salmo 149, 4. El Señor hermoseará a los mansos con la salvación. Noten ese versículo precioso. El Señor hermoseará a los mansos con la salvación. Isaías 61, 11. Dice la Escritura lo que iba a ser el Mesías, para predicar buenas nuevas ¿a quién? A los mansos. Isaías 29, 19. Los mansos aumentarán su gozo en el Señor. Isaías 29, 19. Y Santiago 1, 21. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Así que, mis hermanos, si tú quieres aprovechar la palabra del Señor, yo te hago y te exhorto a esto, te animo. Tú dispones tu tiempo, te levantas temprano, te vistes, desayunas, dispones tu tiempo para venir acá. ¿Cuál debe ser la actitud de tu corazón para venir acá y escuchar la palabra del Señor? Debe tener un corazón manso. ¿Por qué? Porque o si no, no vas a recibir la palabra del Señor. Lo que hay en ti es una barrera de orgullo y no hace que realmente esa palabra penetre y puedas conocer más al Señor y gozarte más del Señor. Porque no estamos cultivando un corazón manso delante de Él. Así que necesitamos esta verdad. Necesitamos la mansedumbre. Santiago 3:13 dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Noten la pregunta de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la forma de observar el que es sabio y entendido entre vosotros, dice, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Noten ahí algo muy importante. ¿Quién es sabio entre nosotros? Yo le hago esta pregunta. ¿Quién es sabio entre nosotros? Demuestre con sus obras mansedumbre. Esa es la forma de ser sabio. No es el que tanto sabe y le está muy lejos de la práctica, sino que demuestra con su vida su forma de ser sabio.
Es decir, demuestra mansedumbre en sabiduría. Es de forma práctica que demostramos esa sabiduría que el Señor nos está otorgando. Así que tenemos un gran beneficio, mis hermanos. Aprovechamos más del conocimiento de Dios. Aprovechamos más de las cosas del Señor. Tercer beneficio, mis hermanos, y es el beneficio de ser actos para aplicar el evangelio en otros. Y escuche esto se aplica a todos los cristianos. ¿Usted quiere aplicar el evangelio correctamente? Yo le hago esta pregunta. ¿Usted quiere que sus hijos sean salvos? ¿Sí o no? Amén, Señor. Eso implica que usted tiene que predicar el evangelio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo lo va a hacer? Con mansedumbre. ¿Necesita mansedumbre para qué? Para aplicar el evangelio, para predicar el evangelio. Necesita mansedumbre. Les voy a dar algunos pasajes bíblicos. Efesios 4, del 1 al 2. Dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La forma práctica de vivir el evangelio. Para la restauración, Gálatas 6:1, debemos restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Para evangelizar y defender la verdad, Primera de Pedro 3:15, nos manda a presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y obviamente para la instrucción, Segunda de Timoteo 2:25, con mansedumbre a los que se oponen. Entonces noten cómo la mansedumbre embellece el evangelio que predicamos, no porque le falte algo, sino porque nuestros pecados pueden entorpecer lo que estamos haciendo. Es la forma que queremos que nuestros familiares sean salvos, que los hombres alcancen el conocimiento. Nosotros tenemos que cultivar la mansedumbre, mis hermanos. Usted sabe que un martillo sirve para clavar un clavo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lógico. Pero si usted no sabe, si usted no es manso, es decir, si usted no sabe usar el martillo, ¿qué es lo que posiblemente puede ocurrir? Se puede reventar el dedo, ¿sí o no? Hace poco me compré un machete para pelar unos cocos. Peleé con esos cocos. Pero un señor llegó y me dijo, no, esta es la forma. Y cogió, está rapidísimo. Y aparte, me llega a decir, pero el machete no está afilado. Digo, ¿qué? O sea que si está afilado, viene a ser mucho más peligroso para mi vida si no sé utilizar correctamente la herramienta. Y es lo mismo en la predicación del evangelio, mis hermanos. Si tú no actúas con mansedumbre para corregir a tu hermano, si tú no actúas con mansedumbre para evangelizar a tus hijos, ¿qué es lo que va a ocurrir, mis hermanos? Lo que va a ocurrir es que vamos a hacerle muchas veces un daño a las personas. Aun cuando tus labios tengan la verdad, aun cuando tus labios sepan correctamente o estén diciendo correctamente la verdad, si no hay mansedumbre en nuestro corazón, ¿qué es lo que podemos hacer? Lastimar a las personas. Por eso Pablo exhorta a los hermanos a que actúen siempre con mansedumbre y reverencia en la aplicación del evangelio. Pero pensemos en un cuarto beneficio. Y un cuarto beneficio es la belleza que trae esto para el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar más al Señor? Amén. ¿Se van a esforzar en ser mansos? ¿Sí o no? El Señor los escuchó. Vamos a Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Noten cómo la mansedumbre le agrada al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 4. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer desde el 1 hasta el 4, pero note el versículo 4. De hecho, este pasaje está destinado para las mujeres, pero también para los hombres, por si acaso. Ningún hombre diga, eso no se aplica a mí, también se puede aplicar. Escuchen lo que dice la Escritura. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
No es aplicación para los hombres, obviamente. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible, y escuche esto, de un espíritu tierno. Ahí está, praus, que es mansedumbre, y sereno, lo cual es precioso delante de quién, de Dios. Qué precioso es esto, mis hermanos. Qué precioso es esto. El Señor nos enseña que podemos no contribuir, pero podemos servirle al Señor para que los hombres vean el bendito evangelio en la manera que vivimos. Y una de las maneras que el Señor identifica claramente cómo tenemos que vivir es con un espíritu manso en este mundo. Piensa nuevamente, tú y yo tenemos familiares inconversos. Tal vez tengas tu esposo que no ama al Señor. Tal vez tengas tu esposa que no amas al Señor. Tal vez tengas tus hijos que no aman al Señor o tus padres que no aman al Señor. ¿Y qué pensarán ellos cuando te vean a ti gritando? ¿Qué pensarán ellos cuando te vean a ti actuando de manera incorrecta? Eso no es correcto, mis hermanos. Necesitamos mostrar el evangelio que nos ha salvado con mansedumbre, con un espíritu tierno y sereno. Pero finalmente hay un beneficio más, mis hermanos, y es un beneficio que Dios otorga en la salvación. Mateo 5:5, que es un pasaje que lo leí hace un momento, dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál es el beneficio de ser manso en esta vida? La cual es producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Que nosotros vamos a recibir la herencia gloriosa de nuestro Señor cuando Él venga por segunda vez. Qué precioso es pensar eso, mis hermanos. No es nuestra obra, es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es la obra preciosa que Él ha hecho en nosotros, al poder salvarnos, al poder cultivar en nosotros esa preciosa gracia de la mansedumbre, al poder llevarnos a Cristo y decirnos, si todos aquellos que son mansos, todos aquellos que son mansos, producto de la obra de salvación que Él ha hecho en nuestros corazones, recibirán entonces la herencia que Dios ha prometido. Y entonces esto también te lleva a pensar, si no has creído en Cristo, ¿cuál va a ser tu herencia? Si eres una persona que no tiene mansedumbre en su corazón, ¿cuál va a ser tu herencia? La Biblia dice claramente que apartará a aquellos que no son de Él y los enviará a la condenación eterna. La Biblia nos manda a confiar en el Señor Jesucristo. Y como parte de confiar en el Señor Jesucristo es recibir esa mansedumbre, cultivarla. Y como beneficio de tener esa mansedumbre, por causa de la obra de Cristo en nuestro corazón, Dios nos ha dicho claramente que los mansos son dichosos en esta vida, porque ellos recibirán la herencia, ellos recibirán la tierra prometida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, aquellos que han confiado en Cristo, a cultivar la mansedumbre, y aquellos que no han confiado en Él, a venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Incline su rostro, vamos a orar para culminar este tiempo de predicación. Señor amado, bendecimos su gran nombre y le damos gracias por todas sus misericordias. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu obra preciosa. Gracias porque nos has regalado a través de tu Santo Espíritu el ser manso, algo que usted demostró ampliamente en esta vida, Señor. Amado Dios, lejos de lo que este mundo piensa en cuanto a la mansedumbre, que nosotros anhelemos ser mansos de corazón, Señor, sujetándonos a tu voluntad y tratando de manera correcta a aquellos que usted nos ha mandado amar, a nuestro prójimo. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias por tener compasión de nosotros. Gracias por sus misericordias que son cada mañana nuevas, Señor. Te pido también por aquellos que hoy no han confiado en ti, Señor. Te pido que hoy sea un tiempo de salvación para sus almas, Señor. Ten misericordia de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, y vamos a cantar la doxología.
En esta doxología, mis hermanos, nosotros cantamos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en señal de agradecimiento a Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Padre ha ordenado que así se honra al Hijo. El Hijo nos ha dado su bendita palabra para que sea expuesta y el Espíritu Santo aplica su palabra en nuestros corazones. Y es por eso que su pueblo le agradece alabándolo a Él. Así que cantemos esta doxología. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a la paz. Amén. Incline su rostro y oremos. Señor, gracias le damos por su bendita palabra, Señor. Y tu pueblo hoy que se ha reunido, Señor, a tener comunión con usted, Señor. Usted le ha bendecido, Señor, con la predicación de su palabra. Le damos gracias, Señor. Bendíganos, Señor, en este inicio de semana, con tu gran amor más y más en nuestros corazones, aplicándolo en nuestras vidas, Señor. Y que sea usted guardando nuestros pasos, Señor, para la gloria de su nombre. Bendice a tu amado pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos por terminado el culto, mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Señor les bendiga, mis hermanos.